capítulo número 8 de la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos que estaban allá en Roma. Capítulo 8, el miércoles pasado estuvimos hablando ya un poquito de esto, ¿verdad? Pero vamos a continuar. La carta no para, sigue, ¿verdad? Ya avanzamos bastante, pero vamos a ver capítulo 8 de la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos que estaban allá en Roma. Capítulo número 8. Vamos a leer una vez más versículo del 28 al 30 y vamos a meditar en la bendita palabra de mi Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? La palabra de Dios se lee en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Padre bendito, le damos infinitas gracias por su palabra. Gracias por su presencia. Gracias por su poder. Gracias por su amor. Gracias por su bendita misericordia. Que su Santo Espíritu sea el que nos explique, el que nos hable, el que nos enseñe lo que su palabra nos quiere enseñar. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Les pido, les suplico su atención. Por favor, no se me estén moviendo, ¿verdad? No ser de que sea mucha emergencia. Tenemos 30 minutos para terminar, para poder regresar a casa y ir contentos. Agradecemos a los que estuvieron con nosotros el día domingo allá de hermana Maribel. Este otro domingo vamos a volver a ir. Bueno, no exactamente, ¿verdad? Pero al ratito vamos a llegar ahí cerca. Ya hemos llegado un poco cerca, hermana Maribel. Nos faltaba poquito subir. Sí, pero ya hemos llegado ahí a la parte de arriba de los pocitos. Estábamos hablando, ¿verdad?, de la función que el Espíritu Santo desempeña en la vida del creyente, y el capítulo número 8 de Romano nos habla, amados hermanos, desde que comenzó el apóstol Pablo nos está hablando del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y en esta parte que estamos estudiando, versículo 28, hermano, definitivamente el Espíritu Santo nos ayuda. Bueno, estábamos viendo antes que el Espíritu Santo nos guía, estábamos viendo antes que el Espíritu Santo nos dirige para saber qué es lo que debemos de pedir. Y en esta oportunidad, en el versículo 28, también el Espíritu Santo nos va a ayudar para poder asimilar, para poder, hermanos, óigame bien, quizás no entender, pero sí el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad y nos va a dar la fuerza para poder, óigame, seguir caminando
seguir haciendo lo que tenemos que hacer, aunque no entendamos. Hay circunstancias que vendrán a su vida y que vendrán a mi vida. Hermano, hay eventos, hay dificultades, hay circunstancias que vendrán a la vida suya. Ahora que ya usted es creyente, ahora que ya usted es cristiano, hay circunstancias que vendrán, dificultades que vendrán, problemas que vendrán, bendiciones que vendrán, porque yo lo estaba diciendo el miércoles anterior. No crea usted que solo las dificultades a veces nos cuesta manejar. Yo de verdad le digo, no sé qué es más difícil manejar, si las dificultades o las bendiciones. Allá el proverbista le dice al Señor, no me des pobreza, no vaya a ser que vaya y hurte. Y después le dice, y tampoco me dé riquezas, porque no vaya a ser que las riquezas me desvíen. O sea, qué difícil, porque él no puede manejar ni la pobreza, ni puede manejar la riqueza. Por eso algunas veces le digo yo, de verdad le digo, no sé qué es más difícil manejar, si la dificultad o la bendición. Un día de esto me decía a mí un hermano, y ese es un sermón que yo prediqué, que la bendición no te robe la bendición, porque a veces cuando la bendición llega, la bendición nos estorba, la bendición nos desvía, la bendición se convierte en un problema porque no lo podemos manejar. Ahora, el Espíritu Santo, hermano, el creyente, el cristiano, el nacido de nuevo, aquel que el Espíritu Santo está en su interior, la palabra del Señor dice que todo lo que venga a la vida del verdadero creyente, póngame atención, todo lo que venga, sea bueno a nuestros ojos o sea malo a nuestros ojos, porque déjenme darle otra palabra, hermano. A veces hay circunstancias que vienen a nuestra vida que nosotros le llamamos malo. Hay circunstancias que llegaron, hay momentos difíciles que llegaron y usted le llama malo. Y le voy a saber decir, hay cosas que llegaron a su vida, especialmente nosotros que hemos creído en el Señor, que llegaron a su vida porque usted los está necesitando. Y no le estoy hablando yo de algo que usted le llame bueno, es una dificultad, es una prueba, es algo que usted cuando lo está pasando, usted dice, ¿y esto en qué me puede a mí servir? ¿En qué me puede ayudar? ¿Qué beneficio puede traer en mi vida? Hermano, hay circunstancias que nosotros pasamos en la vida, todos pasamos, todititos pasamos en la vida. Hay circunstancias que pasamos en la vida que hay gente que hasta le reclama a Dios. Hay gente que se molesta con Dios. Hay gente que deja todo, deja su servicio, deja todo por aquellas circunstancias. Y lo que no entendemos es que, óigame, lo que no entendemos es que Dios está tratando con nosotros. Lo que nos cuesta entender es que Dios está queriendo llevarnos a cierto nivel, está queriendo que, hermano, está trabajando cierta área. Dios está trabajando cierta área. Entonces, el versículo dice, y yo se lo dije el miércoles anterior, este versículo usted debe de marcarlo, debe de hermanos, de tenerlo ahí con fluorescente, debe de tenerlo ahí. Óigame, es de las promesas más lindas, más preciosas, más buenas que Dios puede haber hecho a los cristianos. Esta es una promesa. Esta es una promesa.
Y esta palabra nos va a servir cuando estemos atravesando por circunstancias adversas. Esta palabra nos va a servir cuando estemos pasando, que haya bendición, que todo esté bien en la casa. Esta palabra nos va a servir siempre. ¿Y cuál es la promesa? Lo que el versículo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Habrán situaciones que nosotros vamos a pasar por, hermano, vendrán a nuestra vida situaciones que fueron nuestras decisiones. Nosotros las generamos, nosotros las planificamos, nosotros nos metimos en eso. Y que usted no les puede llamar que son buenas. Pero hay que entender y hay que tratar de manejarlo. Por eso le digo, aquí el Espíritu Santo nos va a ayudar al verdadero creyente. El inconverso, cuando le viene una circunstancia adversa, el inconverso empieza a renegar, el inconverso empieza a hablar cosas que no debe de hablar, el inconverso empieza a tomar acciones equivocadas. Nosotros conocemos y sabemos de personas. Bueno, el otro día eso se hizo, como dicen ahora, se hizo viral. Una joven allá, no sé en qué país, hermano, con sus niños, cargando a sus niños, y estando, grabaron el video donde ella se iba a tirar en un puente para quitarse la vida con no sé si era un niño o dos niños, no me acuerdo. Por lo que estaba pasando. Por lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de Dios. Entonces la circunstancia llega, la dificultad llega, el problema llega, y en lugar de atacarlo correctamente como debe ser, en lugar de hacer lo correcto, toman una decisión equivocada. Regáleme un segundo. Aquí en este versículo, aquí en este momento de la vida, aquí cuando estemos pasando por el momento más difícil de nuestra vida, amados hermanos, que yo sé que no se le desea a nadie, aquí es donde vamos a probar nuestro cristianismo. Aquí es donde vamos a ver, óigame hermano, si hemos aprendido. Aquí vamos a ver en qué verdaderamente estamos cimentados. Aquí vamos a ver cómo está nuestra fe. Porque ya le digo, yo conozco gente que se ha alejado de las cosas de Dios, ha parado, se ha detenido, ya no sigue adelante. Mire, mi hermano, ¿por qué ya no llegó? Por gusto. La gente desprecia eso, por gusto. Mire, si yo tuve tantos años ahí, y ¿para qué? Pues, si al final, mire cómo terminé. No lograron manejar que la circunstancia que estaba pasando, Dios quería lograr algo en él o en ella. Porque eso es lo primero que necesitamos entender. Y yo les hablé la primera palabra, y sabemos. Oigan, hermano, esa palabra "y sabemos" es cuando usted conoce algo. Cuando usted ya conoce algo. El vehículo no quiere arrancar, pero usted ya lo conoce. El vehículo no quiere arrancar, pero como ya lo conoce, usted no tiene problema. No, síganle dando, ya va a arrancar, ya va. Cuando usted no lo conoce, pues no hay que hacer. No, síganle dando, dele poquito más, ya va a arrancar. Al rato arranca el vehículo. Usted ya sabe, usted ya conoce, usted ya sabe cómo se debe de hacer. Y el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios, hermano, cuando viene la circunstancia, no es momento, cuando viene la dificultad, cuando llega la enfermedad, no es momento para ponerse a reclamar, a renegar, no es el momento para deprimirse. No es el momento para bajar la guardia. Si usted ya lo sabe, ya la palabra ya se lo dijo, ya se lo explicaron, ya usted ya lo conoce, ya sabe que la circunstancia tarde o temprano un día va a llegar, porque va a llegar. El Señor lo dijo: en este mundo tendréis aflicciones.
O sea, la primera palabra que dice ahí, y sabemos, los cristianos ya lo sabemos, ya lo conocemos. El inconverso no lo conoce, no sabe cómo va a reaccionar. Usted ya sabe, hermano, algo pasó, algo salió, algo sucedió en nuestra vida y no lo teníamos contemplado. O sea, tranquilo, hombre. Tranquilo. Cálmese. Calmémonos. Tranquilo. Somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Tenemos un Padre Celestial que está en el control. Hermano, este versículo nos habla que Dios es el que gobierna. Él es el que gobierna. Él está en el control de todo lo que está sucediendo. Los discípulos estaban en alta mar. Estando ahí en alta mar, hermano, las olas, el viento se puso serio y vinieron corriendo donde el Señor a despertarlo. Despierte, no se descuide de nosotros. ¿Qué les dijo él? Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, si yo estoy dormido, 100% hombre, mi parte humana está dormida, pero mi parte divina no se duerme. Estoy en el control, Dios está en el control de todo lo que está sucediendo. Y ¿sabe qué es lo bonito, hermano? Y sabemos que los que aman, esta es la segunda parte que vimos. Primero es que esto lo debemos de, los creyentes verdaderos debemos de conocer esto y no debemos de asustarnos. Segundo, el versículo dice, sabemos que a los que aman, los que amamos a Dios, debemos de amar a Dios. Le voy a dar la palabra bien, para que, óigame, para que todo lo que sucede en nuestra vida nos repercuta para bien, debemos de amar a Dios. Si usted ama a Dios y yo amo a Dios, lo que sea que venga, lo que sea que suceda, el problema que venga, la bendición que venga, no nos va a servir para tropiezo, nos va a servir para bendición, pero el requisito es amar a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Yo sé que lo que estamos pasando no es fácil. Yo sé que lo que estamos viviendo no es fácil. Gracias, Señor. Deme fuerza para poder seguir caminando. Deme fuerza para poder caminar aunque no entienda. Hay cosas, hermano, yo se lo repito, hay cosas que van a costar entenderlo. Usted no le haya sentido. Le voy a hablar rapidito porque ya no tenemos mucho tiempo, mucho me tardé con el proverbio. Solo vayamos a leerlo, así, solo Génesis 37. Solo vamos a leer lo primero. Génesis 37. Le voy a dar el ejemplo de esto que le estoy tratando de enseñar. Génesis 37. ¿Lo tiene? Espérenme que yo me perdí. Éxodo 37 tenía. Aquí está. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo,
Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Este muchacho se llamaba José, era hijo de Jacob. Jacob tenía varias mujeres, de las cuales, hermanos, procrearon los 12 hijos de Jacob, que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Entonces Jacob amó mucho la madre de José. ¿Cómo se llamaba, Daniela, la mamá de José? Es que yo me confundo entre ellas dos, Rebeca y Raquel, todo el tiempo. Yo no sé quién, porque los nombres se parecen, pero una es la esposa de Isaac y la otra es la esposa de Raquel. Jacob amó a Raquel, hermano. Lo que pasa es que él trabajó 7 años por ella, y cuando se la tenían que dar, el suegro era pícaro. El suegro de Josué el suegro de Jacob era tremendo, y en lugar de darle a la que era, le trajo a la otra. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? Amén, hermano. Entonces, pero él tuvo que trabajar otros 7 años para que le dieran a Raquel. Y él amó. Y de ella le nacieron 2 hijos. Y uno de ellos fue José. Y José José es un tipo de Jesucristo. El nombre José significa salvación. Hermano, a Jacob le nació su hijo José, y como él amó tanto a Raquel, su madre, también lo amó a él. Un amor especial. Dice que ya era grande de edad él cuando le nació. Yo siempre he dicho eso: él era papá y era abuelo. Por eso es que tenía un amor especial para él. La cosa es que él era bien portado, era buen hijo, y se iba con todos sus hermanos, y él regresaba dándole queja a su papá de que sus hermanos por allá solo echándose sus marquitas andaban, y ellos empezaron a odiarlo. Y posteriormente Dios le dio una revelación a José de que veía él todos los manojos, pero el manojo de él, hermanos, sobresalía de los demás. Y José le contó a sus hermanos el sueño, y ellos, cuando les contó, lo odiaron más todavía y le dijeron: ¿cómo va a ser que tú vas a reinar sobre nosotros? Y luego José tuvo otro sueño, que la luna y las estrellas, hermano, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. O sea, el sol, la luna y las estrellas. Y sus hermanos, dice la palabra, hermanos, que lo odiaron más. Le tenían envidia, no lo vieron bien. Dios le dio una revelación a José, que él iba a hacer sobresalir, que él el manojo de él se levantaba más que el de sus hermanos. Pero ellos no lo vieron bien.
y le guardaban rencor. Primero su papá le hacía una túnica de diversos colores, que esa túnica se le hace solo a los príncipes. A ellos no les hacía nada a su papá. La cosa es que un día los hermanos salieron al campo, hermanos, y José fue detrás de ellos, y por allá donde estaban, versículo 18, cuando ellos lo vieron que él estaba llegando allá donde ellos estaban, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Los hermanos se unieron ahí para matarlo. Primero lo quisieron meter en una cisterna, pero la cisterna estaba seca, no lo pudieron matar. Pero en ese mismo momento que estaban tratando de matarlo, uno de sus hermanos, Judá, intercedió por él, y en ese momento venía un grupo de egipcios que estaba pasando por donde estaba José, y tomaron la decisión sus hermanos, mejor lo vendieron. Por eso José es un tipo de Jesucristo. Lo vendieron por 30 monedas de plata. Hermano, agarraron la túnica de diversos colores que su papá le había hecho, mataron un cabrito, la llenaron de sangre, se la llevaron a su papá para decirle que José había muerto, que alguna bestia lo había matado. Su padre lloró mucho. José, hermano, fue a parar a Egipto. Lo compró un señor llamado Potifar. O sea, él tenía sueños que iba a sobresalir de sus hermanos, y que iba a ser grande, y que iba a ser bueno, y que iba a ser aquí, que iba a ser allá. Pero después, mire, se convirtió en esclavo. Sus hermanos lo vendieron, Potifar lo compró y lo puso allá en su casa. Capítulo 38. No. Capítulo 37, versículo 25, dice la palabra de Dios: y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron en venderle. Versículo 36. Y los madianitas lo compraron y se lo llevaron para Egipto. Cuando llegaron a Egipto, dice, y los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Hermano, del sueño que él había tenido, que iba a ser grande, en este momento cualquiera hubiera dicho: el sueño de José fracasó, porque se convirtió en esclavo. Llegó a Egipto, Potifar lo compró y lo puso a trabajar, y dice la palabra de Dios que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar, y le fue bien en la casa de Potifar. Le fue bien hasta que 39:7, hermanos, de Génesis 39:7, hasta que dice el versículo 7: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella
y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo. ¿Para qué hiciste burla de nosotros? Vino a él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Por causa de no querer hacer algo incorrecto, José fue a parar a la cárcel. Potifar lo mandó a la cárcel por no querer acceder a lo que la mujer de Potifar quería. Estando en la cárcel, hermano, dice la palabra de Dios que Dios estaba con José y él lo pusieron a gobernar en la cárcel, a mandar en la cárcel. Él era el que daba las órdenes ahí en la cárcel. Y allí él tuvo un sueño, el copero y el panadero, ¿verdad? Y allí José le interpretó el sueño a los dos. El copero volvió a su puesto, pero el panadero murió. Y le pidió al copero que cuando él fuese restituido en su posición se acordara de él, pero solo fue restituido y nunca más se volvió a acordar de José. Pero un día el faraón tuvo un sueño y le pidió a todos sus sabios que vinieran a interpretárselo, y ninguno de ellos pudo interpretárselo. Y allí se acordó el copero de que en la cárcel había alguien que le había interpretado su sueño, y lo mandaron a llamar. Y José interpretó el sueño del faraón, que fue el sueño de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Hermanos, cuando José, sus hermanos lo atacaron y lo quisieron matar y lo vendieron como esclavo, se fue para Egipto. José nunca podría haber entendido, que eso que estaba viviendo en ese momento era parte del proceso para que él se convirtiera en gobernador, y que el sueño que Dios le había revelado, la visión que Dios le había revelado, de esa manera se iba a cumplir. Por eso le dije yo, hay momentos que vendrán, situaciones, cosas a nuestra vida que no los vamos a entender. Pero el versículo dice en Romanos que a los que amamos a Dios, todo lo que suceda nos va a servir para bien. Todo lo que venga nos va a servir para bien. Todo lo que atravesemos nos va a servir para bien. El haberse ido para Egipto era parte del proyecto de Dios, era parte del sueño que José había tenido. Y allá, cuando él interpretó el sueño al faraón, el faraón dijo: ¿quién mejor que tú para convertirte en el administrador? Allí el faraón lo puso a él de administrador. Amados hermanos, cuando estemos pasando el momento de prueba, cuando estemos pasando el momento de dificultad, no reneguemos. No reneguemos. No deje de hacer lo que siempre hizo, no deje de servir a Dios, no deje de buscar a Dios, no nos paremos, sigamos para adelante y sigamos amando a Dios, sigamos buscando a Dios y sigamos sirviendo a Dios y sigamos haciendo lo que nos corresponde hacer, porque Dios utilizará esa dificultad para bien de su vida, de su familia. Regalémosle un fuerte aplauso al Señor. Padre bendito, Padre santo, gracias por su presencia, gracias por su poder, gracias por su amor, gracias por su bendita misericordia, gracias por darnos esa fortaleza espiritual y poder seguir hacia adelante, honrándolo, alabándolo y exaltándolo como verdaderamente usted se lo merece.